Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia. Hoy nos corresponde leer el capítulo 15 del libro del Génesis. Dice el versículo 1, Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Mira qué promesas tan lindas. Y aquí es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra visión. Sin embargo, no es la primera visión que sucede en la Biblia. Ya habían habido otras visiones, pero la palabra como tal, visión, es la primera vez que aparece en la Biblia. Ahora mira, habían acabado de salir de una pelea, de una batalla. Abraham había derrotado a Kedorlaomer y a sus secuaces y liberó a su sobrino Lot y a las ciudades de la llanura. Ahora, tal vez había cierto temor en Abraham, quizás podría verlo, al saber que de pronto los otros reyes o los reyes derrotados iban a tomar represalias, se iban a armar y vendrían a contraatacar. Tal vez podría pensar esto. Entonces Dios, para prever todo esto, para acabar con este temor, le dice a Abraham: No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Qué maravillosas palabras. Cuando estamos pasando por momentos de dificultad, cuando estamos pasando por momentos de miedo, tal vez de incertidumbre, escuchar unas palabras: no temas, yo soy tu escudo y tu protección, esto nos dará tranquilidad y confianza. Y tal vez esté hablando para alguien en este momento que esté atemorizado, que esté angustiado quizá. Hoy el Señor Jesús te dice, querido amigo, querido hermano, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón y puedo ayudarte. Yo estoy dispuesto a protegerte. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesas tan lindas! ¡Qué palabras tan hermosas las que Dios nos da! Y fueron las que le dio al mismo Abraham. Abraham recibe esta promesa hermosa. Y ahora mira lo que dice el versículo 2. Abraham tenía temor no por los soldados que iban a venir. Aquí se da evidencia. Ese no era su temor. Tal vez sí lo podría tener un momento, pero su prioridad era otra. Él estaba pensando en otra cosa. Dice el versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Mira la preocupación de Abraham. Él no tenía hijos. Así que en aquel entonces, cuando una pareja no tenía hijos, ellos adoptaban a un criado, y el criado se hacía cargo de ellos cuando estaban ancianos, los cuidaba, y al final el heredero iba a ser el criado. Ahora, la preocupación de Abraham era que ellos no tenían hijos, y la heredad se la iban a dejar a Eliezer, el Damaseno, un criado de ellos. No era que él estuviera mal porque Eliezer fuese su criado, no, sino que él estaba demostrándole aquí a Dios que deseaba tener un hijo. Además, había escuchado una promesa hace algunos años de parte de Dios. Cuando fue a salir de Ur de los Caldeos, Dios le dijo que la descendencia de él sería grande, como la arena del mar. Ahora Abraham dice: Señor, ¿cómo se puede cumplir esa promesa? ¿Cómo puede ser mi descendencia grande si no tengo hijos? Luego vino a él palabra de Jehová, versículo 4, diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Aquí está la promesa confirmatoria de Dios. Cuando Dios promete algo, querido hermano, Él lo cumple. Y esto es importante que tú lo tengas claro en tu mente. Nunca desconfíes de las promesas de Dios. Muchos personajes bíblicos, incluso el mismo Abraham, se metieron en grandes problemas por no creerle, por no confiar en las promesas de Dios. Y de allí en adelante muchos más siguieron desconfiando en las promesas que Dios les daba y por eso tuvieron problemas. Querido hermano, si Dios te promete algo, créele a Dios, confía en Dios, que Él lo hace todo. Él es fiel en sus promesas. Nosotros prometemos e incumplimos. Nosotros somos infieles, pero Dios no es infiel. Dios es fiel a sus promesas. Por eso nunca te angusties, nunca te desesperes. Confía plenamente en Cristo Jesús.
Y lo llevó fuera, dice el versículo 5, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y entonces el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Romanos, Gálatas y Santiago, Pablo hace énfasis en esto también, que Abraham le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. La importancia, querido hermano, de creerle a Dios, de estar seguros de que Dios cumple sus promesas y todo lo que Él nos ha dicho, todas sus palabras, toda la Biblia se está cumpliendo, las profecías se están cumpliendo. Y estamos llegando al cumplimiento de los tiempos finales. Estamos próximos a ver aparecer en la nube de los cielos a Cristo Jesús. Debemos creerle, debemos estar seguros, porque el que le cree a Cristo Jesús tendrá vida eterna. El que no le cree, entonces estará en condenación eterna. Y le dijo Jehová: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y entonces Abraham le responde al Señor: Señor, ¿y cómo conoceré que la he de heredar? Tenía cierta duda tal vez, porque como seres humanos somos así y queremos colocarle siempre señales a Dios, que Él nos dé señales, y eso no es malo. Dios no se va a enojar por esto, pero sí debemos confiar, porque Él dijo: más bienaventurado son aquellos que creen sin haber visto nada. Los discípulos en algún momento fueron reprendidos, sobre todo Tomás, porque no quiso creerle a Jesús hasta no verlo. Entonces le dijo: bienaventurado los que creen sin ver. Ahora Abraham quería ver algo, una evidencia de que esa promesa se iba a cumplir. Y Dios entonces le dice que haga algo. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Entonces descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Abraham estuvo vigilante para que las aves de rapiña no se llevaran la ofrenda que le había presentado a Jehová. Y mira, estudiando un poco lo que dice la sierva del Señor, el comentario de Elena de White, me llama mucho la atención lo que ella comenta sobre esta anécdota de Abraham. Ella dice: vigilad tan fielmente como lo hizo Abraham, para evitar que los cuervos u otras aves de rapiña se posen sobre vuestro sacrificio y ofrenda para Dios. Debiera vigilarse de tal manera cada pensamiento de duda, como para que no se haga manifiesto en palabras. La luz siempre huye de las palabras que honran a los poderes de las tinieblas. Interesante. La luz siempre huye de las palabras que honran a los poderes de las tinieblas. Por eso debemos vigilar para que ninguna ave de rapiña, querido hermano, arrebate eso que hay en nuestra mente, que se sacrifica a Dios. Romanos capítulo 12 dice: presentad un sacrificio vivo a Dios, santo, agradable. Este es vuestro verdadero culto. Ese sacrificio vivo que Dios pide es nuestro corazón, un corazón contrito, humillado, un corazón sincero. Como dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu, pero también en verdad, con toda sinceridad, con todo el corazón, con todo el amor. Cuando tú adoras a Dios, debes hacerlo con todo esto: sinceridad, alegría, gozo, regocijo, y no puedes permitir que ninguna ave de rapiña pisotee la adoración que tú le estás brindando al Señor. ¿Y cuáles son esas aves de rapiña? Ya tú debes saber: aquello que le arrebata el tiempo a Dios, aquello que le quita e interrumpe la adoración al Señor. A veces estamos en la iglesia o a veces estamos en el día del Señor y llegan los pensamientos de negocios, llegan los trabajos y intentamos pisotear el día de Dios. Intentamos quebrantar los mandamientos del Señor al involucrarnos en conversaciones que nada tienen que ver con la adoración a Dios. Debemos ser vigilantes, querido hermano, para que nada interrumpa la adoración a Cristo Jesús. La pregunta para ti sería: ¿cuáles aves de rapiña en tu vida pueden interrumpir el sacrificio que le estás presentando al Señor? Si hay alguna ave de rapiña, aléjala de tu vida.
vigila, ora constantemente. Velad y orad, dijo Cristo Jesús en Mateo 26. Ahora Dios le da una promesa especial a Abraham y le dice: tu simiente va a ser grande, tan grande que nadie la va a contar. Sin embargo, va a estar prisionera, va a estar esclava durante 400 años. Estos 400 años aparecen también en Éxodo capítulo 12, versículo 40. Solo que Éxodo dice que son 430 años que los israelitas estuvieron en Egipto. Pero vamos a hacer lo siguiente, porque Gálatas capítulo 3, versículo 16 y 17 dice que desde la orden, o más bien, desde que Dios le da la promesa a Abraham, hasta el momento cuando las tablas de la ley fueron dadas en el Sinaí, transcurrieron 430 años. Quiere decir entonces que los israelitas no estuvieron 400 años en Egipto. Entonces, ¿cómo se podría interpretar de manera correcta esto? Si Pablo se refiere a la primera promesa hecha a Abraham, los 430 años entonces comenzaron cuando Abraham tenía 75 años. Quiere decir entonces que los 400 años de aflicción comenzarían 30 años más tarde, cuando Abraham tenía 105 años y su hijo Isaac tenía ya 5 años de edad. Entonces esto ocurriría por el tiempo cuando Ismael, que había nacido según la carne, perseguía a Isaac, el que había nacido según el Espíritu. Entonces a esto se podría referir la persecución que iba a tener. 400 años de persecución, porque desde allí empezó la guerra, los ismaelitas dándole fuerza y dándole guerra a los hijos de Israel, que es los hijos de la promesa. Entonces el tiempo exacto desde el llamado de Abraham hasta la entrada de Jacob en Egipto fue de 215 años. Desde que Dios llama a Abraham hasta que Jacob entra a Egipto han transcurrido 215 años. Quiere decir entonces que los israelitas no estuvieron 400 años en Egipto, sino fueron 215 años. Por esta razón, querido hermano, los 430 años que dice Éxodo 12:40 deben incluir la permanencia en Canaán, tanto como la estada en Egipto, desde la vocación de Abraham hasta el Éxodo. Y así se podría interpretar de manera correcta Génesis 15:13 y Éxodo 12:40, para no llegar a decir que la Biblia se está contradiciendo, porque la Biblia no se contradice en ninguno de sus escritos. Pero el tema no es ese. El tema es que tú y yo, querido hermano, debemos estar confiados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque 1, Él cumple sus promesas. 2, Él siempre será nuestro escudo y nuestra protección. Y 3, debemos estar vigilantes y constantes en todo tiempo para evitar que las aves de rapiñas o cuervos ataquen y destruyan el sacrificio que le estamos dando a Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña Génesis en el capítulo 15. Por eso hoy dedica toda tu vida entera a Cristo Jesús y a darle un servicio y una adoración completa, santa, agradable a Dios, que este es vuestro verdadero culto. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!